Cordial saludo, mi nombre es Carlos Díaz, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta oportunidad vamos a dar desarrollo a la práctica número 1 del curso Software Avanzado para Ingeniería. La práctica dice lo siguiente: empleando LabVIEW realiza un instrumento virtual con un contenedor de 6 elementos. En cada espacio ubicar el desarrollo de las siguientes operaciones matemáticas. En cada caso debe darse la posibilidad de ingresar los datos y visualizar el resultado dentro del mismo espacio. La práctica me pide desarrollar estos 6 ejercicios. Vamos a nuestro programa, el programa LabVIEW, el cual nos ofrece dos ventanas: la ventana del panel frontal, que es el entorno gráfico donde el usuario interactúa con el programa, y la ventana del diagrama de bloques, que es donde el desarrollador o el programador realiza el programa. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es colocar una estructura while loop, y dentro de esa estructura vamos a crear todo nuestro programa. Dentro de la estructura while loop, la cual la encontramos en nuestra carpeta de estructuras, colocamos nuestro tab control, que es el que me permite almacenar mis 6 elementos en un solo espacio. Este tab control lo hemos conectado a una case structure, la cual me permite crear diferentes casos para desarrollar mis ejercicios. El primer ejercicio es un ejercicio muy básico, el número del manejo de números enteros, el cual me pide que ingrese el año actual, el año de nacimiento, y con esos datos calcule la edad de una persona. Entonces, básicamente lo que hemos hecho acá es colocar dos controles numéricos, los cuales me van a permitir ingresar los datos. La hago con el operador de la resta al año actual del resto del año de nacimiento, y en un indicador muestro la edad de la persona. El segundo ejercicio es un tanto parecido, pero ya con manejo de números reales, el cual me pide que calcule el área del círculo. Para esto, entonces, vamos a recurrir a la fórmula, que es la fórmula del área del círculo es 2 pi por r al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Ingresamos el radio, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por la constante pi, y eso nos va a mostrar nuestro resultado en nuestro indicador que hemos creado. El siguiente ejercicio es el manejo de polinomios. Para esto hemos creado un arreglo mediante una estructura for loop, la cual le hemos creado una constante que nos indica el número de elementos que va a contener este arreglo, y lo hemos rellenado mediante una función randomNum, la cual me permite crear números aleatorios entre 0 y 1. Pero entonces, para este caso, lo hemos multiplicado por una constante para que me creen números entre 0 y 10, y lo hemos redondeado al número más cercano. Y una vez ya hemos creado los datos, creamos nuestro arreglo y mostramos nuestro polinomio en un arreglo. Ya una vez teniendo los coeficientes del polinomio, le sacamos las raíces cuadradas mediante la función de raíz cuadrada, y mediante la función que le encontramos en este sitio calculamos la derivada y la integral. Eso es lo que me pide el ejercicio. Mi otro ejercicio son operaciones con el manejo de matrices. Para esto, nuestras matrices las hemos creado de la misma manera mediante dos estructuras for loop, la cual la una me va a dar el número de filas y la otra me va a dar el número de columnas. Relleno mi matriz mediante números aleatorios y muestro mi matriz en un indicador que he creado acá. Muestro la matriz A, de la misma manera coloco la matriz B y hago las operaciones que me pide la guía. Entonces conecto la suma a la matriz A y a la matriz B, y mi indicador me va a mostrar el resultado. Lo mismo para la resta, para la multiplicación, y para la traspuesta ya existe en LabVIEW una función que ya viene predeterminada para calcular la traspuesta de la matriz, pero mi ejercicio me pide que a esa traspuesta la multiplique por una constante. En este caso la he colocado yo por el número 2 y me va a mostrar el resultado.
El siguiente ejercicio es un ejercicio de conversión, el cual me pide que ingrese un número, una capacitancia, una medida de capacitancia en faradios, y que lo muestre en sus múltiplos. Entonces, para este caso, lo he multiplicado por 10, por 100, por 1000 y por 1.000.000, y me va a mostrar el resultado tanto como en decifaradios, centifaradios, milifaradios y microfaradios respectivamente. Mi último ejercicio está relacionado con la lógica y me pide que a partir de 3 ángulos que se ingrese yo pueda determinar si es posible o no construir un triángulo. Entonces la condición principal para poder construir un triángulo es que la suma de sus ángulos internos sea 180 grados. Entonces eso me va a permitir decir que si es posible, mediante una case structure me va a poder decir que si es posible construir un triángulo o no es posible en el caso de que sea falso. También he colocado unos datos de tipo booleano, los cuales me van a permitir encender 3 LED que me van a indicar qué tipo de triángulo se ha creado de acuerdo a los ángulos que se han ingresado. Entonces, por ejemplo, acá si los ángulos son menores a 90 me va a decir que es un ángulo acutángulo. Si los ángulos son por lo menos entre esos 3 ángulos hay uno mayor a 90, va a decir que es un triángulo obtus ángulo, y si el triángulo posee uno de sus ángulos es igual a 90 grados, me va a ser un triángulo rectángulo. Esa entonces es básicamente el programa que hemos creado. Vamos a correrlo y vamos a mirar cómo es su funcionamiento. Entonces, desde la parte del usuario, entonces él va a encontrar esta interfaz en donde va a poder ingresar el año actual y va a ingresar, supóngase que una persona nació en 1993 y le va a decir que tiene 26 años. El área del círculo me va a pedir, entonces voy a ingresar que vamos a, no sé, un círculo de un radio 23 y me va a mostrar el área del círculo. Para los polinomios, como estaban creados números aleatorios, entonces se crean números y el programa estaba corriendo, entonces lo paramos para poder observar nuestros coeficientes. Entonces acá en nuestro segundo arreglo nos calcula las raíces, acá nos está calculando la derivada y la integral. El manejo con las matrices. Entonces con matrices, vamos con las matrices. Aquí entonces también igual le damos detener para mirar nuestras matrices con sus elementos. Entonces acá nos indica ya nuestra matriz suma, nuestra matriz resta, la multiplicación de las matrices, la transpuesta multiplicada por una constante, y ese es nuestro ejercicio. Entonces podemos ver que en nuestro tab control nos ha permitido mostrar en un mismo espacio todos los ejercicios tal cual como me pide la guía. En este ejercicio me pide que convierta una cantidad de capacitancia, una medida de capacitancia. Entonces vamos a ingresar, por decir algo, que son 3 faradios y me va a indicar sus respectivas conversión. Entonces nos va a decir que 3 faradios equivalen a 30 decifaradios, 300 centifaradios, 3000 milifaradios y 3 por 10 a la 6 microfaradios. Listo. Y por último, en nuestro ejercicio de los ángulos, entonces vamos a ver, vamos a ingresar, por ejemplo, un ángulo de 90. Nuestro segundo ángulo va a ser de 45 y nuestro tercer ángulo va a ser de 45. Y nos dice que sí es posible hacer un triángulo y que ese triángulo corresponde a un triángulo rectángulo. Acá hemos hecho una breve descripción de lo que significa cada uno de nuestros triángulos. Bueno, vamos a mirar con otro tipo de triángulo. Por ejemplo, vamos a tener 120, por acá vamos a tener 30 y 30, y esto me dice que es un ángulo obtus ángulo, ya que tiene un ángulo que es mayor a 90 y dos que son menores a 90. Ahora si miremos un ángulo
que ejemplo que sean tres ángulos iguales y que sean menores a 90, y entonces me va a decir que es un triángulo acutángulo porque tiene tres ángulos menores a 90, que esto también sería un triángulo equilátero. Bueno, de esta forma entonces damos cumplimiento a la práctica número 1, que ha sido el crear un programa en LabVIEW donde se almacenen 6 elementos en un mismo espacio. Muchas gracias.